Está avanzando la pandemia de COVID-19 en Venezuela y está el sistema de salud venezolano en condiciones de soportar la alta demanda. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el doctor Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. Doctor Lorenzo, gracias por estos minutos para Contrapunto.com. Gracias, amiga. Bueno, un saludo a ti, a todo el equipo de Contrapunto.com y bueno, a todos los que nos van a ver en esta amena charla que esperemos evitemos ser tan negativos. Bueno, intentaremos, doctor Lorenzo. En primer lugar, le preguntamos si ya se rebasó la capacidad del sistema de salud para atender a pacientes COVID o si todavía hay capacidad para crecer. En el sistema público, y esto tenemos que manejarlo con mucha inteligencia desde el punto de vista del conocimiento, nuestros hospitales tienen una capacidad de camas X. Esa capacidad se puede aumentar siempre y cuando tengas dos cosas muy importantes. Tengas materiales y medicamentos y recursos humanos. Claro. ¿Por qué digo yo esto? Porque tú puedes habilitar áreas que no son normalmente para el manejo de pacientes con la patología actual, como serían los servicios de cirugía, traumatología, cirugía plástica, esas camas que puede ser que estén ocupadas o no, dependiendo de la situación como esté manejando el hospital, cada director de hospital. Y en su defecto también hay otras áreas que se conocen como camas arquitectónicas, que son cupos que deben tener algo muy importante, que es conexión de oxígeno y conexión de aspiración para poder instalar una cama en ese espacio. Esas son las condiciones y nuestros hospitales, por suerte, cuando fueron construidos, tienen esa capacidad arquitectónica. A diferencia de las clínicas, que las clínicas fueron construidas con una capacidad de crecimiento muy Limitado. reducida y Claro. limitada porque es una construcción hecha para X cantidad de cupos. Pero el gran problema es que nuestra capacidad puede aumentar, pero para aumentar usted tuvo que prepararse primero y es tener ya un plan ante la situación A, situación B, situación C, que es como nos trabajamos los médicos de salud pública, ¿no? El médico de salud pública trabaja con eh, modelos estadísticos que es muy parecido a lo que ha presentado la Academia de Ciencias y la Academia de Medicina, donde tú tienes unos escenarios y te preparas para dar respuesta a esos escenarios. Y es por eso que digo que nuestra capacidad va a depender primordialmente de recursos humanos y que existan los materiales y medicamentos adecuados para el manejo según la gravedad del caso. Tomando en cuenta esos dos factores, doctor Lorenzo, ¿podemos crecer o no podemos crecer? Es decir, ¿hay recurso humano, hay oxígeno, hay insumos o no los hay para ese crecimiento? El gran punto aquí, y por eso te comencé primero con el recurso humano, para nadie es un secreto que en el sector público el recurso humano antes de la epidemia ya había bajado bastante. Debemos recordar la migración forzada a otros países de todo el personal sanitario. No es solamente un problema de médicos, enfermeras, sino nuestros obreros, bioanalistas, técnicos radiólogos, todos, o sea, en una medida más o menor, se fueron muchos de ese personal. Ahorita estamos teniendo de noviembre a esta fecha, hemos venido observando otra migración que la llamamos la migración interna, que no se van del país, pero están buscando otros medios de subsistencia, ya sea el mismo sector en salud, en el sector sanitario, pero sector privado, ya sea trabajando en clínicas o haciendo guardias o cuidando pacientes en las casas. Claro. Y la explicación es sencilla. Cuando una enfermera, y voy a poner el ejemplo de enfermera para que quede bien claro, está su sueldo entre 4 a 8 dólares mensuales, según las últimas cosas que hemos visto, en esa misma enfermera cuidando una persona por turno, o sea, diariamente, le pueden pagar entre 15 a 20 dólares diarios. O Imagínense. sea, si tú vas en un solo día, va a ganar lo que gana en un mes y quizás un poquito más. Y generalmente el cuidado del paciente puede ser que sea todo un mes o una semana, depende de las condiciones de cada caso. Y el otro grupo está yendo, está migrando a hacer tortas, a hacer comida, a vender cualquier cosa o a hacer lo que sea, para tratar de redondearse un sueldo, y cuando se dan cuenta, haciendo eso ganan mucho más que estar yendo al hospital en el horario que le corresponda
lamentablemente a sufrir porque no tienes el material de protección para protegerte, no Claro. te han dado bien claro cuándo te van a colocar la vacuna, o tienes dificultades para montarte en el transporte público, para pagar con efectivo al transportista. O sea, hay tantas cosas en negativo y por eso es que nuestra capacidad está mermada. Y el otro punto, que los materiales y medicamentos, aquí hay que decirlo, por fin ayer vimos que los voceros oficiales presentaron que había llegado un avión de China con materiales, medicamentos, y de entre esos venían equipos de ventiladores, que el ventilador forma parte junto con el monitor y la cama y otros equipos de lo mínimo junto con el ser humano para hablar de un cupo de terapia intensiva. Es doloroso esto, Vanessa, porque teníamos tiempo que no veíamos que anunciaran que llegaban equipos y materiales. Ahora, doctor Lorenzo, por lo que usted dice entonces, ¿podríamos crecer cuánto más porcentualmente o en número de camas si se resolviera en la parte de los trabajadores y se resolvieran los insumos? Dependiendo de la capacidad que tengas de resolver esas dos grandes situaciones que no son nada fáciles, porque tienes que convencer a alguien que se fue ya y no tiene el menor deseo de Claro. exponerse, no tiene el menor deseo de ver pasar hambre a su familia o de enfermarse y no poder comprar los medicamentos. Tienes que convencerlo para que regrese y tienes que comprar materiales. Aquí pareciera que yo dije al principio que no quería ser negativo, pero se nos está complicando la cosa cuando hay un problema que está surgiendo en las últimas semanas, que es el oxígeno. Los ¿Qué está sistemas pasando de con el almacenamiento. oxígeno? ¿Qué está pasando con el oxígeno en nuestros hospitales, doctor Lorenzo? Muy bien, el suministro de oxígeno a todo el sistema sanitario público y privado viene por empresas que son las que fabrican o producen el oxígeno medicinal. Y hago hincapié en la palabra medicinal porque no es lo mismo que el oxígeno industrial o para trabajo metalúrgico. Son dos cosas diferentes, porque tienen condiciones de su elaboración y protección y demás cosas que tienen normas muy claras cada uno. Esas empresas productoras tienen una planificación de producción de oxígeno según sus capacidades. Y eso estaba bien el año pasado y podían mantener un flujo de distribución y de producción para atender la demanda que teníamos el año pasado. En los últimos el último mes, para ponerle un poco más de tiempo, la demanda se ha quintuplicado en todo el sistema público y en el sistema privado. Es decir, y aquí hay un ejemplo sencillo, cuando tú tenías un tanque de oxígeno que te servía para aguantar por lo menos un mes en cualquier centro, ahora tienes ese mismo tanque de oxígeno que puede gastarse en menos de 4 días, Claro. 4 o 5 días. Es decir, que la capacidad, lo que demandas ha aumentado ostensiblemente porque esta es una patología que se maneja primordialmente sus complicaciones respiratorias. Las complicaciones gastrointestinales son muy poquitas y el número de pacientes es mínimo. Entonces, cuando tú tienes una patología respiratoria que demanda oxígeno, el gasto de oxígeno aumenta y si no tienes Claro. la capacidad para producir y distribuir el oxígeno, tienes este problema que estamos viviendo, que es un problema que debe solucionarse con mucha urgencia mientras estemos en esta ola. Doctor Lorenzo, entonces entendemos que están mermadas nuestra capacidad de oxígeno, nos quedamos sin oxígeno hasta ese punto. No, no es que una cosa es que haya disminuido por la alta demanda, pero las empresas que producen el oxígeno lo están haciendo. Incluso por ahí vimos hace unos días un tuit creo que fue de la SUNDEC o algo así, que iban a hacer un seguimiento a los mecanismos de distribución. Yo espero y aspiro que esa decisión de acompañamiento sea acompañar y no cometer el error de ponerse a inventar los inventos que a veces vemos por ahí, como es decidir que yo voy a manejarlo sin tener idea de lo que significa manejar la producción de oxígeno y la distribución nacional del oxígeno, porque estas empresas hacen distribución nacional. Doctor Lorenzo, pero entonces habría que tomar medidas por parte de las autoridades de salud para garantizar el oxígeno en los hospitales. Claro, lo primero que tienes que hacer y esto lo hace, te voy a poner un ejemplo a mí como cirujano. Claro. Cuando yo tengo un caso que pueda rebasar mis capacidades, que es posible,
yo llamo y pido ayuda. Y la ayuda se la pido a un colega que tenga la mayor capacidad o el conocimiento o haya manejado un caso parecido. Claro. Es decir, tener la ida al día de aceptar que necesito ayuda. Y aquí hay cualquier cantidad de especialistas en todos los campos de la salud dispuestos a apoyar ante un llamado que haga el Estado. Pero lamentablemente nosotros tenemos los oídos abiertos, pero pareciera que en la boca que solicite la ayuda no existe o no quiere. Entonces aquí tenemos un problema grave donde vemos diferentes propuestas para tratar de salir del problema y no las escuchan. Y son propuestas que son en beneficio del ciudadano, porque ese es el gran punto. No tenemos que seguir viendo este problema como muchos problemas, pero tenemos en el tapete seguirlo viendo como un problema político ideológico. Veámoslo como un problema político de salud pública, en donde el que está siendo afectado es el ciudadano de cualquier color, de cualquier visión ideológica, de cualquier nivel económico, porque la enfermedad está arrasando y golpeando a todos los hogares venezolanos. Doctor Lorenzo, pero en este momento, si yo tengo síntomas de COVID, ¿dónde voy? ¿Me van a recibir en el hospital al que vaya? Ese es uno de los pequeños problemas. Los No hospitales hay pueden capacidad recibir. entonces. Sí, el problema es el siguiente: nuestros hospitales tienen una capacidad de atención y eso lamentablemente le toca al personal que está en la entrada de la emergencia, el personal que está asumiendo el rol de decirle al familiar, porque generalmente el paciente casi no puede hablar, decirle: mira amigo, no tengo capacidad para atender a tu familiar. Eh, Trata de ir a otro centro. Lo que pasa es que esta respuesta es igual en todos los centros. Habíamos tenido en la última semana, vamos a decir, como un mecanismo para de desahogo que lo cuestionamos, pero era la única posibilidad para los pacientes, que era el poliedro. En los últimos días nos encontramos que a muchos casos les decían que podían aceptarlo, pero que tenían que hacerse las pruebas fuera porque el equipo que ellos tienen allá estaba dañado o tenía algún problema X. No puedo decir realmente qué era. Claro, ¿cuál es la causa? Entonces la persona tenía que hacer un recorrido en sector público, sector privado, para tratar de hacerse las pruebas para llevarlas al poliedro. Que había sido el sitio, vamos a decir, de desahogo a esa demanda excesiva, no excesiva, a ese aumento de la demanda de personas por apoyo. ¿Por qué decimos que no nos gustaba mucho apoyo? Lo hemos dicho muchas veces, porque donde hay el oscurantismo de la información, donde al comunicador social no se le permite tener una información veraz y verificable, ya eso le entra muchas dudas. Y más aún cuando las normas, y esto yo no lo estoy poniendo, sino lo que observamos en otros países cuando crean áreas como gimnasio y otras actividades por el aumento de la demanda, colocaban un equipo sanitario en el cual cada cierta cantidad de camas, un médico, un equipo de enfermeras, Claro. equipo de rayos X portátil, laboratorio portátil, y para disminuir el impacto de pacientes que no están graves, para que vayan al hospital y en el hospital vaya lo grave. Claro, El paciente de terapia intensiva, el paciente que está mal, ese es el que tiene que utilizar toda la tecnología hospitalaria y el recurso humano hospitalario. doctor Lorenzo, pero entonces al día de hoy, si yo tengo síntomas, no tengo a dónde ir. Es lo que me queda claro de lo que usted está planteando. Correcto. Entonces, ¿qué están haciendo los Está ciudadanos? colapsado el sistema público. El sistema público en estos momentos, por lo que estamos observando en todos los hospitales de Caracas y muchos hospitales del interior, como el caso de Maracay, el caso de Anzoátegui, el caso del Estado Bolívar. En Yaracuy todavía no vemos el colapso, pero es bastante importante la demanda. ¿Qué otro estado así? El estado Lara, ya estamos viendo también que está aumentando el número de casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ciudadano, siguiendo protocolos que no han salido oficialmente, pero sí protocolos de otros países, hay el manejo domiciliario del paciente COVID. Pero ese manejo domiciliario de aquí, por favor, ustedes como comunicadores sociales lleven este mensaje. El manejo domiciliario es para los casos leves. Claro. Pacientes que no tengan un compromiso, y debe ser manejado por personal
debidamente certificados como médicos. Y yo les sugiero a los pacientes que yo soy cirujano, Vanessa, y me llaman pacientes para que los apoye. Yo digo, mira, yo no te puedo, conozco lo que es salud pública, conozco, pero no soy el hombre indicado para manejar el caso de COVID. Mi sugerencia, y le doy una serie de teléfonos de colegas médicos internistas para que nos manejen. Porque ellos primero van a ver no solamente el problema COVID, porque si es un diabético hay que también manejar la parte de la diabetes, si es un hipertenso hay que manejar la parte de la diabetes, de hipertensión. Si tiene otras patologías necesita un médico que le dé sus conocimientos en la totalidad y que detecte cuándo es el momento de usted no puede seguir en su casa, hay que buscarle el apoyo institucional, público o privado, para que, porque estás empeorando. Y eso solamente lo puede determinar un profesional. Doctor Lorenzo, pero estamos, por lo que usted dice, estamos prácticamente a la buena de Dios, porque si los hospitales están full y nos tenemos que quedar en nuestra casa sin tener claridad de lo que debemos hacer. Es por eso que te estoy hablando, en esta claridad es recorrer a quienes tenemos la posibilidad de darte el apoyo como profesionales. Y es por eso que te dije hace un ratico que esas enfermeras, el ejemplo que puse de enfermeras que están cuidando en las casas, ellas están cuidando muchos pacientes COVID bajo el mando de un colega médico certificado. Porque aquí tenemos que tener muy claro que el manejo tiene que ser por parte del equipo sanitario con la coordinación de ese colega que esté preparado para detectar esas pequeñas cosas que nos dicen que estás complicando. Claro. Porque en el sistema público y hospital y clínicas no puedes estar manejando los casos leves. Deben manejar los casos complicados porque ameritas dedicarle todo tu esfuerzo y todo el equipamiento y la tecnología que tú tienes. Es decir, hay que ordenarlo de otra manera. Estás viendo, Vanessa. Sí, sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Mira lo que nosotros decíamos el año pasado. El año pasado nosotros veíamos que se hablaba de los hospitales Centinela y nosotros decíamos que es un error. Tienes que preparar a todo el sistema sanitario para que se manejen los casos leves en todo el sistema, con inclusive el apoyo domiciliario desde un ambulatorio, porque lo más cercano de tu casa puede ser un ambulatorio o un CDI, y tú puedes, el equipo de salud debidamente con el material de protección adecuado podía hacer visitas domiciliarias y tener controlado al paciente en su casa, y del CDI o del ambulatorio tener la especificidad y la claridad de cuándo enviarlo a un hospital para que sea atendido. Aquí se hizo las cosas, colapsaste el sistema de los grandes hospitales, les creaste problemas a muchos CDI manejando pacientes muy complicados y todavía no han aprendido. ¿Y qué medidas recomendaría usted en este momento como médico, doctor Lorenzo, y con su experiencia también en el sector público? ¿Qué medidas habría que tomar ahora? Medidas para prevenir la enfermedad o para enfrentar la epidemia en estos momentos. Para enfrentar la epidemia en este momento, doctor Lorenzo. Lo primero es que empecemos a pensar como venezolanos todo lo que tengamos alguna experticia y comprometernos a trabajar entre todos para buscar una solución al problema de la gente. Eso es lo primero, Vanessa. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es empezar a dar la información de la realidad de esta epidemia a los venezolanos. Mire, un ciudadano informado se convierte en el héroe de evitar la enfermedad. ¿No se está hablando con la verdad? ¿No se está hablando claro en este momento? Cuando tú ves que los números oficiales de que te dicen los voceros del número de enfermos, solamente cualquiera de nosotros a su alrededor en este momento conoce cualquier cantidad de personas con sintomatología COVID e incluso fallecidos que no aparecen en los reportes que dan. Claro. Entonces, aquí hay una realidad que está escrita, una realidad que nos dice que el número de pruebas que se está haciendo, y esto basándose en la propia información oficial en el mes de noviembre, solamente se está realizando un 30% de pruebas comparada con los meses más duros del año pasado. O sea, disminuiste tu capacidad de prueba. Y por suerte ayer, en esa cosa que te dije, que esa donación que traen, anunciaron que venían pruebas. Es decir, el material para tomar más pruebas, porque aquí el problema es diagnosticar a todo paciente para tener una idea para poder tomar decisiones.
Eso es fundamental. ¿Qué decisiones Informar a habría que ustedes. tomar? ¿Qué decisiones Ah, habría que tomar? ¿Qué decisiones habría que tomar en este momento, doctor Lorenzo? aquí hay algo, yo no sé si tú has podido salir el día de hoy a la calle, Sí, pero viste cómo se está comportando Caracas, las diferentes calles y vías. Hay gente, hay servicio público con cualquier cantidad de personas montadas en ese servicio de transporte público, incluso algunos con el tapaboca en el cuello, pegados unos a otros y deambulando. Para hermano, si usted tomó una decisión porque tienes un problema que aunque no lo dice fuerte, pero lo tienes que, lo está sugiriendo, si tienes números muy altos en Caracas y hablas de poner una semana de cuarentena radical significa que los servicios disminuyen, la movilidad tienes que controlarla y dejarla para los servicios de alimentos, emergencia y esas cosas. Pero nosotros estamos viendo que a diferencia de otros momentos, yo puedo deambular por toda Caracas sin llevar la bata en el carro. usted plantearía entonces restringir aún más la cuarentena. Es que si tú tomas una decisión, tiene que tener una razón. Y la razón que la tomes es porque debes tener muchos casos que se te escapó la Claro, epidemia. Entonces, claro. y es por eso que hemos dicho hasta la saciedad, hace falta caracterizar la enfermedad. ¿Y caracterizar qué significa? Como hacen los otros países, informar el ministro de salud o el encargado del manejo de la epidemia, informar a la ciudadanía el número aproximado, es decir, con un margen de error de un 10, un 15%, puedo decir, ese 90%, ese 80% de nuevos contagios, informarlo, hacer mayor cantidad de pruebas para decirle a la ciudadanía, mira hermano, no salgas porque mire, en tu zona hay X cantidad de personas enfermas y en los hospitales la capacidad de las camas de terapia se colapsó. Y para No hay evitar terapia intensiva, no hay terapia intensiva disponible en este momento. cupos de terapia intensiva, por la información que recibimos de toda Caracas, es que todos las camas a disponibilidad con equipo médico, equipo humano y Claro, materiales están llenas. todas están Hay llenas. un grupo de camas que nos informaron del Hospital Unitario de Caracas que habían inauguraron hace unas semanas atrás unas camas para el uso como camas de terapia intensiva, pero no están abiertas al 100%, porque solamente pueden abrir las que pueden cubrir con el personal humano que tienen. Claro. O sea, no podemos caer tampoco en esa oferta en que puede inclusive decirse que es engañosa, porque la realidad, y yo me imagino el director del Hospital Unitario de Caracas debe estar súper preocupado porque tiene una capacidad ahí, pero le faltan recursos humanos o le falta material y medicamentos. O sea, Claro, es no es decir, una situación fácil. por lo que usted dice, ni siquiera se puede pensar en abrir hospitales de campaña porque no hay personal para atenderlos. Y acuérdate que los hospitales de campaña van a depender de sanidad militar. Yo no puedo hablarte de la Claro, capacidad de sanidad militar porque desconozco esa área. Yo me imagino que sanidad militar debe tener un componente de médicos especialistas, de médicos residentes. Creo que tienen, y más, tienen una escuela de medicina ahorita de la parte militar, de la parte militar, y tienen enfermeras. Su capacidad la saben ellos, y si están dispuestos a abrir un hospital de campaña, que es un hospital militar, y que va a estar bajo el mandato del Ministerio de la Defensa, aunque esté coordinado con el Ministerio de Salud, ellos son los que conocen sus capacidades. Y sí sería una imprudencia muy grande nuestra opinar si tienen o no recursos humanos. sí, doctor Lorenzo, para poder pasar a los trabajadores de la salud afectados por COVID-19, le preguntamos, en este momento usted recomendaría más pruebas PCR, garantizar oxígeno en los hospitales, hacer cumplir la cuarentena realmente en las zonas más críticas como Caracas. Estas serían las principales medidas. Con ese aumento de pruebas podemos entonces tener un paneo de todo el país y ver en qué partes del país tienes que tomar decisiones fuertes. Porque hay que parar. Pero aquí falta algo en esta ecuación que estamos tú y yo montando. Falta algo. Educación al ciudadano. Es prioritario que el Estado se convierta, por intermedio de ustedes, los comunicadores sociales, en el gran educador y gran fomentador de la protección de la gente ante la enfermedad.
y que la gente conozca cuáles son sus mecanismos. Esto que tú ya hemos hablado de cuál es el camino que debe llegar cualquier ciudadano. Claro. Eso debe estar en la calle y la gente informada, saber que el ambulatorio tal tiene los teléfonos, el apoyo de vehicular de ambulancia, tiene todo para ayudarlos a ellos. Entonces, eso es una realidad que nosotros Claro. tenemos que plantearnos. Y, y esa educación es decirle a la gente que debe saber dónde acudir y cómo acudir y a quién solicitar apoyo, porque eso es una realidad aplastante. Doctor Lorenzo, veamos la situación con la variante. Hay un mecanismo de transmisión distinto, es decir, ¿qué están observando en la práctica nuestros médicos y médicas? Definitivamente, esta nueva, vamos a hablar de la variante como tal, sin ponerle otros apellidos, Sí, por una sencilla razón. ¿Qué ocurre? Debemos entender que los virus normalmente tienen mutaciones y tienen mutaciones que se van a conocer como variantes cuando ellas adquieren características muy propias de ellas. En este momento estamos encontrando que en esta ola que tiene Venezuela tenemos una situación de mayor contagio. sí, es El evidente. contagio es más rápido. La presencia de la clínica en los pacientes, los tiempos se han acortado. La posibilidad de ir de los síntomas leves a los síntomas moderados o graves es más rápida. Y estamos observando, aunque ahí sí pido disculpas a la audiencia, esta observación se debe al pequeño trabajo que nosotros hacemos con los fallecidos. Claro. Estamos observando que en el sector salud los fallecidos están empezando a aparecer edades que no estaban el año pasado. Están Por ejemplo, ¿qué apareciendo han encontrado? personas con 22, 26 años que fallecen, personas con 30 años que fallecen. Es decir, que hay un cambio en esta variante, sí lo hay. Y lo más importante es que aquí, y este es un mensaje para toda la ciudadanía, los virus, todos mutan, tienen Claro. mutaciones porque ellos van dividiéndose o multiplicándose en el organismo vivo. En esas múltiples multiplicaciones va a cambiar muchas cosas del virus. Pongo un ejemplo sencillo. Los abuelos tuyos son diferentes a ti y tus padres son diferentes a tus abuelos y a ti. Y a la vez todos son diferentes a tus hijos. Por una sencilla razón, en la medida que se va haciendo, y te pongo un ejemplo tan tonto, y lo digo así, porque el virus se multiplica 1000 veces y él se va duplicando una gran cantidad de veces, o sea que sus cambios son esperados. Esas variantes pueden estar incluso en cualquier país, pero ¿quiénes son los países que están diciendo tengo la variante? Aquellos países que hacen estudios del virus. Claro, estudios genómicos. Y tienen que hacer, y eso, lo ideal es que todos los países lo hicieran para entonces tener un mapa de los cambios que va haciendo el virus original, el que nació en China, y entonces entender las variantes brasileñas, las variantes de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, del Reino Unido, las posibles variantes que puedan estar ocurriendo en un país como los Estados Unidos, que tiene tantos habitantes, o la misma China, que tiene tantos millones de habitantes que él debe Claro. tener ya una buena cantidad de variantes. Doctor Lorenzo, pero entonces por lo que nos está describiendo tenemos más fácil transmisión, menos tiempo para complicarse. ¿En cuánto tiempo empiezan a ver las complicaciones en los pacientes que se complican? Ahí sí te vuelvo al proceso de lo que nosotros, de la pequeña información que manejamos nosotros, porque es Claro. pequeña y no puede convertirse en una realidad. Y te digo que se disminuyen los tiempos porque vemos colegas que enfermaron un día X y al tercer, cuarto día presenta una sintomatología respiratoria muy aguda y muy grave. Entonces, pero lamentablemente eso es una información que corresponde a un universo muy pequeño. Claro. Y ese universo pequeño no puede ser tomado como la realidad para todo el país. La única manera de poder decir que está ocurriendo eso es que el sistema de vigilancia epidemiológica, que debe estar activísimo, y eso está en manos del Ministerio de Salud, ese sistema de vigilancia epidemiológica que esté recogiendo la información de cuántos pacientes hay, cuándo ingresaron, qué día comenzó la enfermedad, cuándo comienzan las complicaciones, y así vamos caracterizando más los estudios de virus, del virus, decir,
esta variable tiene estas situaciones. Incluso hacer seguimiento a los colegas, al equipo, a las personas que hayan sido vacunadas, tomándole muestra para ver la calidad de sus anticuerpos, cuánto tiempo están, en qué momento hacen su inmunidad para hacer, porque hasta ahorita lo que sabemos que después de la segunda dosis, en el caso de la vacuna de 2 dosis, tienes que esperar entre 20 a 25 días para tener ya una inmunidad fabricada por el propio organismo. Eso hay que estudiarlo, porque tenemos que decirle a la ciudadanía y prepararla desde el punto de vista como están preparados Europa y Estados Unidos con el caso del virus de la influenza. Ellos ya saben que anualmente les va a llegar una oleada de virus de influenza y tienen que estar vacunándose contra la enfermedad. Igualito, este virus, el COVID-19 o la COVID-19 como es nuevo y estamos enfrentándole a algo nuevo que todos los días cambian, los protocolos y todo esto, tiene que ser estudiado para poder saber qué vamos a hacer a futuro y tener una claridad de todo lo que está ocurriendo e incluso cómo enfrentarlo. Nosotros Ahora, estamos que la vacuna es la salida. Eso para comenzar. Ya vamos a eso, doctor Lorenzo, y hablemos entonces de la situación de los trabajadores del sector salud. Al día de hoy, martes 6 de abril, ¿cuántos trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19? Bueno, amiga, el número son 442 de ese reporte que nosotros llevamos. Un reporte que cada día duele más. Duele más porque estamos observando más nombres de amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, de diferentes áreas que en algún momento en este andar por esta carrera tan hermosa como es la medicina, conocimos ya siendo estudiantes, ya siendo residentes, ya siendo especialistas, o como me tocó a mí cuando visitaba hospitales a nivel nacional, que conocía a mucha gente y empezamos a ver nombres que me recuerdan y cuando ves la foto ves esa cara que sí sabes quién es. Esos números son duros, muy duros para nosotros. Es hablar de ese amigo que seguramente iba a morir. Pero lo que molesta y llena de rabia es que si se hubiesen cumplido los protocolos, se le hubiera dotado de material, por lo menos tendríamos la tranquilidad de decir, intentamos evitar Claro, la muerte. claro. Pero, oye, es fuerte. Incluso ver la situación ¿A con qué esa se debe esa lucecita. mortalidad? ¿A qué se debe esa mortalidad tan elevada, doctor Lorenzo? Dicen que es una de las Primordialmente, más elevadas de la región. ahí te vuelvo a repetir, ahí sí nosotros no nos atrevemos a decirlo porque Claro, para comparar regiones hay que realizar las tasas. Y nosotros no hacemos tasas porque adolecemos de una información válida que podamos hacer ese cálculo para comparar contra cualquier país. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿a qué se deben tantas muertes en el sector salud? definitivamente en el sector salud, cuando tú que no están los protocolos que hayan bajado adecuadamente a todas las instancias del sistema de salud, donde tú ves que la dotación de materiales de bioprotección y bioseguridad es muy irregular, no es suficiente, y estás encontrándose que empezando a tener ese número de contagios por una nueva variante que estamos ya aceptando la que existe, y no tienes el material de protección, no tienes el apoyo por parte de la institucionalidad, la ecuación termina siendo aumentando el número. Y si a ese número lo colocas en sitios donde de por sí el espacio de un establecimiento sanitario siempre va a tener gérmenes y bacterias de todo tipo. Claro, Pero si ahí estás atendiendo pacientes COVID o pacientes portadores asintomáticos que están teniendo el virus y lo están exhalando con su respiración o su estornudo o su tos, esa inmensa concentración de virus está en nuestros sitios de trabajo. Sencillo. claro. Entonces, por eso es que tú ves el hincapié de nosotros y de todos los técnicos a nivel mundial que en un plan de vacunación, la prioridad, el primer grupo a vacunarse son el personal sanitario, no importando el establecimiento donde estén, porque van a adquirir la enfermedad por ese número tan alto de virus circulando. Claro. Segundo, aquellas personas que tienen unas condiciones de salud crónica, como son los diabéticos, los hipertensos, el paciente oncológico,
el trasplantado, el paciente HIV que tiene que estar tomando sus antirretrovirales, que eso es otro punto en algún momento discutirlo. Es decir, ese tipo de personas que por su compromiso de su organismo, si adquieren la enfermedad, van a tener las fases graves y pueden fallecer. Y el otro grupo de esa primera fase tienen que ser nuestros ancianos, aquellos que están en el pelo más blanco que yo, en el sentido de que por su edad pueden tener esas enfermedades que hablé o tienen una condición de disminución que hemos visto inclusive que la desnutrición que está en nuestros ancianos es un componente para pensar primero en vacunarlos para evitar que se enfermen, tengan las partes graves de la enfermedad y fallezcan, porque tienes que evitar que se contamine el que te ayuda a superar la enfermedad y que se nos mueran las personas susceptibles, ya sean las personas mayores o los que tienen una condición crónica de salud. Doctor Lorenzo, ¿y qué ha pasado con la vacunación? ¿Qué ha pasado con la vacunación para nuestros trabajadores del sector salud en Venezuela? Mira, lamentablemente lo tengo que explicar bajo varias visiones. La primera, si usted tiene un plan nacional de vacunación, cuando ya decides hacer y comenzar el proceso de vacunación, porque entender que el plan de vacunación comienza desde el momento que haces la investigación de qué vacunas vas a buscar o adquirir. Pero cuando ya estás listo para hacerlo, es primero porque ya tú tienes garantizado un suministro continuo y que se puede mantener de vacunas. Es decir, si te llega X cantidad para tal fecha, ya tú debes tener calculado que para tal fecha ya vacunaste una gran cantidad, la cantidad de personas que tenías planificado, y antes que se termine tiene que haber llegado el otro lote. Claro. Y los lotes así sucesivamente hasta vacunar con su segunda dosis o la primera dosis, dependiendo del tipo de vacuna, a todo lo que tú habías planificado. Para lograr eso, entonces tú tienes que tus proveedores enviarte periódicamente cantidades de vacunas suficientes para que ese ciclo solamente se detenga cuando hayas vacunado al último. El otro gran punto, que es nuestra gran pelea, para poder hacer un plan nacional de vacunación, lo importante, después de haber cumplido toda la logística y todo lo que te estoy diciendo, es informar. Decirle a la gente, en tal fecha comienza la vacunación para tal sector y se va a hacer en tales lugares. Y tu obligación como Estado es que lo que anuncies lo cumplas. Claro. Porque tienes que respetar a la sociedad. Esto no ha ocurrido en nuestro país, doctor Lorenzo. Amiga, información sobre cómo va el proceso de vacunación no existe. Ustedes no lo tienen los comunicadores sociales. No. Son los grandes difundidores de la noticia, de la información. Segundo, si vemos lo primero que llegó a Venezuela de vacunas, esas 500,000 dosis de Sputnik 5, comenzaron que iban a vacunar al personal sanitario, pero inmediatamente vacunaron a personas que, ojo, tienen el derecho como venezolanos o como que personas que viven en Venezuela de ser vacunados. Es una obligación del Estado vacunar a todos, pero tienes que priorizar la vacunación de la Asamblea Nacional, la vacunación de ciertos personeros. Es realmente una cosa que en otros países ha creado hasta la destitución de funcionarios por haber hecho eso. La vacunación VIP. O sea, lamentablemente se hacen las cosas de una manera que no tiene una razón y hasta llegamos a caer en lo que se podría hablar como un irrespeto a quienes están haciendo otro trabajo diferente, a quienes están trabajando en el área de salud o aquellos ancianos, tercera edad, jubilados o los pacientes portadores en condición crónica que nadie les ha dicho cuándo van a ser vacunados. ¿Qué porcentaje de los trabajadores del sector salud ha sido vacunado, doctor Lorenzo? Mira, es una cifra que a mí me cuesta mucho decirla porque tenemos una información tan variable hasta de los mismos hospitales que por 3 o 4 personas cada uno da un número diferente. Podemos decir que en los hospitales Centinelas de Caracas el porcentaje de vacunación del personal es bastante alto. No así en otros hospitales que no son Centinelas, pero que han tenido pacientes COVID. Ahí el personal sanitario no ha sido vacunado en una gran cantidad. Eso es Caracas. Igual está ocurriendo en algunos estados del interior, por ejemplo, Anzoátegui. Hay un número de vacunados primera dosis importante. Están empezando a vacunar el sur del estado de Anzoátegui en los hospitales del sur de Anzoátegui, pero ya no es la vacuna rusa, sino con la vacuna china, que para los efectos nuestros, lo importante es que sean vacunas que estén debidamente certificadas
y aprobadas por los organismos internacionales, la OMS y la OPS, y, y los mecanismos de control de la Unión Europea, que son, vamos a decir, nuestros garantes de que esas vacunas cumplen con los requisitos. Y eso es lo más importante que debemos tener claro todos los venezolanos. Doctor Lorenzo, pero entonces por lo que nos dice, se ha vacunado a los trabajadores del sector salud de los hospitales Centinela. Los que no están en hospitales Centinela no han sido vacunados. Están en el proceso de comenzar, porque eso sí nos enteramos la semana pasada que se había comenzado a vacunar, por ejemplo, en algunos materno-infantiles de Caracas, en algunos centros del interior también, ya van para la primera dosis, en algunos casos segunda dosis, pero es que si tú tienes un volumen de vacunas muy poca, vas a caer en estos problemas que tienes. El personal sanitario debió haber estado vacunado como ocurrió, por ejemplo, en Chile, que vacunaron en diciembre a todo el personal sanitario. Ya al día de hoy, todos los trabajadores, el personal sanitario en Venezuela debería estar vacunado. Debieron haber sido vacunados en las primeras 2 o 3, o en el primer mes que, desde el momento que llegó la vacuna. Doctor Lorenzo, en vista de que no se está vacunando a la velocidad que necesita la circunstancia y que al día de hoy han fallecido, como usted nos lo confirmaba, 442 trabajadores del sector salud debido a la COVID-19. ¿Qué medidas se proponen tomar como Médicos Unidos de Venezuela para protegerse? Definitivamente aquí el llamado es esa campaña que iniciamos nosotros. Los héroes se colocan el tapaboca. Los héroes cumplen con la protección. Ese es el mensaje que el año pasado ya lo decíamos, que no queríamos que nos llamaran héroes a nosotros, sino que cada ciudadano se convierta en el héroe de protegerse y defenderse contra la enfermedad, cumpliendo con el uso adecuado del tapaboca, el distanciamiento social y otra de las cosas, tratar en la medida de lo posible de lavarse con agua y jabón, digo en la medida de lo posible para no entrar en el punto de la discusión del agua, pero sí vemos que en todas partes y todo el mundo tiene ese frasquito de gel alcoholado. Úselo con frecuencia y úselo en toda la mano, no solamente en la que pueden ver, sino en los lados, en toda la mano completa. Esas 3 cosas básicas es lo que ha permitido a muchos sobrevivir y no infectarse, pero hay que cumplirlas todos, todos. Y quizás nuestros grandes ayudantes, que siempre han sido para el equipo de salud pública los grandes colaboradores en la lucha de la prevención, son los niños. Porque en las escuelas, todos nosotros en un momento dado en la escuela hicimos una cartelera de salud. Bueno, los niños eran los que eran nuestros aliados en la lucha de decirle al padre, cepíllate los dientes después de comer o antes de acostarte, lávate las manos antes de comer o al usar el baño. Esos grandes aliados nuestros, junto con ustedes, los comunicadores sociales, estamos mermados en esa lucha por informar y educar a la ciudadanía. Doctor Lorenzo, cerremos con una consideración sobre las vacunas, si le parece. Como sector salud, como trabajadores del sector salud, ¿están pidiendo alguna vacuna en particular? ¿O está bien si es la Sputnik? ¿Está bien si es Sinopharm? ¿Está bien si es la Epivacorona? ¿O la que venga? Como personal sanitario y hombres que nos hemos formado en nuestras áreas, lo único que le pedimos al Estado es que se traigan vacunas que cumplan con las indicaciones internacionales y hayan sido aprobadas por la OMS y la OPS. Y así nos evitamos discusiones absurdas en el sentido de que esta es más buena o es menos buena o esta es de un amigo mío. Hermano, claro, aquí es apegarse a lo que el contenido científico internacional nos dice, que son las vacunas que cumplen con lograr la inmunidad para los pacientes y que su accionar no va a producir daño en el ser humano, porque comprobaron los estudios necesarios para decir que cumplían con esas 2 fases. ¿Usted ha sido vacunado, doctor Lorenzo? En efecto, y espero que este jueves que viene, colocarme la segunda dosis de la vacuna rusa. Y lamentablemente un poco tarde porque el hospital donde yo laboro nunca estuvo en el plan de inicio de vacunación porque no es un hospital Centinela, aunque en el hospital se ha cerrado el servicio de emergencia porque llegó a contaminarse tremendamente, en donde la directora de enfermería, una gran amiga y compañera de trabajo, una mujer incansable,
fallecen en esa emergencia teniendo la complicación del COVID, donde han tenido que cerrarse el servicio de medicina interna por un tiempo porque todo el personal estaba contagiado de la enfermedad. Pero bueno, y cuando a mí me ofrecieron vacunarme en otros momentos antes, y yo les dije, mire amigo, por respeto a lo que soy y por respeto a mis compañeros del hospital, yo me vacuno con mi hospital. Lamentablemente tuvimos que ir a vacunar a otros centros. Se vacunó el hospital y yo junto con colegas y compañeros sanitarios del hospital nos vacunamos en el tiempo que nos dijeron y estamos esperando esta semana, yo por lo menos el jueves, la segunda dosis. La segunda dosis. Doctor Lorenzo, muchísimas gracias. Gracias a ti, amiga, y bueno, que gracias por ser la voz de nosotros. Gracias por acompañarnos.